Somos CJR, tu mejor opción. El análisis de cortocircuito solo se hace en etapa de diseño. Es decir, cuando yo digo, oye, tienes tu cortocircuito, no, pero pues eso ya se hizo al inicio, cuando se compraron las cosas y cuando digo, no, espérate, pues, ¿cómo? O sea, y luego es muy importante entender que, primero que nada, al inicio, siempre se exige los tres fallas que están viendo ustedes en pantalla, porque es lo que nos da la posibilidad de selección de todos los sistemas o de la mayoría de los sistemas y de los equipos, la trifásica para interruptores y tableros y las desbalanceadas para los sistemas de puesta a tierra y cálculo de conductores desnudos en alimentadores. Pero eso al inicio, bien. La pregunta es, ¿el cortocircuito puede cambiar? A ver, díganme, ¿sí o no? Ayúdenme en el chat. El cortocircuito en tu tablero, vamos a suponer que tú tienes un tablero principal. Vamos a ver cuánto dicen que sí, cuánto dicen que no. El cortocircuito, tú tienes un cortocircuito en tu tablero principal. Vamos a dar un número, 15,000. 15,000 da en tu tablero principal. La pregunta es, ¿puede cambiar esos 15,000 a lo largo de la historia? Y si y es una pregunta muy interesante. Explico por qué. Porque la mayoría piensa que no. Qué bueno, porque efectivamente sí puede cambiar. Yo te voy a explicar por qué de manera muy sencilla. Muy sencilla. ¿Por qué sí puede cambiar? Nosotros aquí en México, en la cuestión, digo, en otros países, para ponerlos en contexto, aquí en México nosotros tenemos un distribuidor o el suministrador más grande de energía en utilización y en distribución, se llama CFE, Comisión Federal de Electricidad. Hay otros, pero es el mayor suministrador en utilización y en la parte de distribución. Bueno, la potencia de cortocircuito a la llegada, donde nosotros nos conectamos con las líneas de CFE, ¿sí? Ese punto de cortocircuito en la línea, si cambia esa potencia de cortocircuito inicial, pues me cambia el cortocircuito de toda mi planta, porque cambió mi PCC, mi potencia de cortocircuito inicial. Entonces vamos a analizarlo primero. ¿Puede cambiar esta potencia de cortocircuito inicial? Y la respuesta es sí. De hecho, lo hace. ¿Por qué? Porque esta potencia de cortocircuito, ¿de qué depende? De los arreglos en las líneas, de cuántas líneas tenga en paralelo o si tiene arreglo en anillo, de si pusieron una subestación eléctrica cerca o un cuadro de distribución, depende si pusieron un sistema de generación a un lado, depende de un montón depende si hicieron dos, como ha pasado a veces en el sistema eléctrico nacional para que sea más flexible, depende si ponen otras líneas en paralelo para que si se va la energía en uno, entre en el otro. Depende lo que se le llama, o lo llamamos aquí, la topología del sistema de distribución. Si cambia la topología porque pusieron una línea, porque pusieron una central generadora, otra, o porque pusieron, etcétera, pues tu potencia de cortocircuito va a cambiar. Va a cambiar, y si cambia tu potencia de cortocircuito, cambia todo lo de abajo. Entonces, tu potencia de cortocircuito puede cambiar. De hecho, hicimos un estudio y nosotros, yo estaba dando esto en un curso, y yo les decía, miren, no tengo el dato, un ejemplo, y un participante dijo, ingeniero, bueno, alzó la mano, pidió la voz y dijo, ingeniero, yo le puedo confirmar que la potencia del cortocircuito cambia, porque hicimos un estudio de cortocircuito por una necesidad, y la potencia de cortocircuito que le pedimos a CFE hoy en día es diferente a la que nos dio al inicio, porque también tenía los papeles cuando inició la instalación. ¿Por qué? Porque acá, pero es lógico, cambia la topología y entonces cambia la potencia del cortocircuito. Bien. Aquí puede cambiar, bien, ok, pero no solamente aquí. Si tú tienes, como comentaba un compañero muy bien dicho en el chat, si tú aumentas motores, el motor se vuelve un generador en la parte del cortocircuito. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que el problema es que si nosotros ponemos 15 o 20 motores en la parte subtransitoria, pues todos van a aportar al cortocircuito. Si tú les pones más motores, más cortocircuito va a haber en tu tablero. Eso es cambio en tu instalación. Pero sí puede aumentar también por ahí. Entonces, sí puede cambiar el cortocircuito. Entonces, no solamente se tiene que hacer en etapa de diseño, sino también analizar en la vida útil de la instalación cómo está.
cómo está tu instalación, pedir regularmente, tal vez cada 2 o cada 3 años, la potencia de cortocircuito en la acometida, etc. O sea, necesitamos estar conscientes de eso para entender que puede cambiar. En un sistema existente, si hay ampliación, hay que realizar un estudio de cortocircuito para analizar cómo está el sistema. Si hay un incremento, hay incrementos de carga, pues hay que analizarlo. Si hay cambio en la topología, porque puse un tablero redundante, porque puse un tablero de A, B, que esté en dualidad, hay que hacer el cortocircuito en diferentes estados de operación para ver cómo se comporta. ¿Ok? Entonces, sí puede cambiar el cortocircuito. Y no solamente se requiere en la etapa de instalación, sino a lo largo de la vida útil. Somos CJR, tu mejor opción.